Bendito Señor, estamos delante de ti en esta mañana, primeramente poniendo nuestra alma en tu preciosa y bendita voluntad, pidiéndote, Señor, que tú seas propicio a las necesidades de tu pueblo en este tiempo, creyendo que a través de tu Espíritu tú traes una palabra específica. Gracias por permitirnos estar en este lugar, gracias porque sabemos que tú siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, tomamos dominio y autoridad sobre toda circunstancia ajena a ti y creemos, Señor, que tu nombre es glorificado en este día. Amén. Bueno, yo creo que tú te deleitaste en el tiempo de alabanza. Yo creo que todos sentimos la presencia del Señor. Pero también quisiera traer a reflexión las palabras proféticas que tú oíste. Ellas hablan de adoración, hablan de alabanza, hablan de que vamos a tener victoria a través de que podamos rendir nuestro corazón a Él. Por eso en este momento el tema de mi ministración es acerca de la adoración. Yo creo que todos hemos anhelado tener una adoración perfecta. Y vamos a contemplar algunas cosas con la ayuda de Dios para poder tener una alabanza que sea de acuerdo al corazón de Dios. La música, el canto y la danza son una expresión de la vida misma. Somos seres musicales. El sonido es algo que nos acompaña aún desde el vientre de nuestra madre. Cuando estamos ahí, oímos el ritmo del corazón, oímos nuestro propio cuerpo y lo que te puedo decir es que nosotros habitamos en un universo que no es silencioso. Desde antes de nacer, la música y los cantos nos rodean. Hay canciones que nos acompañan, nos cantan en la cuna, nos cantan en la escuela, nos cantan en la calle cuando vamos a los centros comerciales, nos cantan en el transporte, en el trabajo, etcétera, etcétera. Yo diría, la humanidad prácticamente le canta a todo. Hay canciones para niños, se le canta a la vida, se le canta a la muerte, a la patria. ¿Y qué decir de al amor? Hay canciones dedicadas al amor pasional, al amor decepcionado, al amor imposible, al amor enloquecido. Y yo añadiría, y también la humanidad le canta a Dios. Y lo dije con un dejo de tristeza porque creo que le cantamos a todo en la mayor cantidad de nuestro tiempo y muy poco a nuestro Señor. Todos sabemos que el sonido son vibraciones, pero cuando las vibraciones de cualquier objeto no tienen una estructura, lo que producen es un ruido, y todo ruido es molesto. Pero Dios quiso dotarnos de algo muy especial. Desde que nacemos, nosotros ya lo hacemos con la dotación de un instrumento de fonación que nos permite el lenguaje. Ustedes saben, estamos diseñados con un tórax, unos pulmones, que a la salida del aire, estas provocan ciertas vibraciones en nuestras cuerdas vocales y eso permite que nosotros podamos emitir los sonidos con determinado propósito y determinada finalidad. Si lo vemos desde esta perspectiva, desde que naces tienes un instrumento incorporado en tu ser que lo debes usar. En esta mañana muchos, quizás la mayoría, lo utilizaron. Es una combinación de un instrumento de cuerda y de viento. Sin embargo, también nosotros sabemos que en la especie animal, casi todos los animales emiten sonidos. Ellos ladran, maullan, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios quiso diferenciar al hombre
del animal al dotarle, además de este instrumento de fonación, de la capacidad de simbolizar, generando o creando un lenguaje. Yo no sé si te has puesto a reflexionar, pero hay una diferencia abismal entre el hombre y cualquier otro ser de la escala animal, debido simple y sencillamente a que el hombre tiene la capacidad de tener un lenguaje que le sirve para comunicación. Yo te puedo decir, si no tuviéramos lenguaje, sería imposible que yo estuviera comunicándome con ustedes en esta preciosa mañana. Entonces, los ruidos se transforman en sonidos que además tienen una estructura y pueden transmitir un lenguaje que transmite ideas, que transmite conceptos y que transmite sentimientos. Es tan importante el poseer la palabra que de todas las verdades que nosotros tenemos, Cristo es el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es el núcleo principal del enunciado que nos permite comunicarnos. Sin el lenguaje y sin la palabra no podríamos tener comunicación. Si ustedes se fijan, Dios permitió que a través de estos símbolos, ustedes recordarán, tenemos 27 letras en el alfabeto. A través de la combinación de esas 27 letras se puede prácticamente plasmar todos los conceptos que tú quieras. ¿Sabes tú que esta palabra que Dios nos ha dejado es la combinación de más de 3 millones de letras que forman 1189 capítulos y 31.173 versículos? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. El lenguaje, la palabra, es algo súper maravilloso. Todos hemos visto su efecto. Hay palabras que nos hacen soñar, hay palabras que nos hacen reír, hay palabras que nos hacen llorar, hay comunicación que nos hace enojar. Pero yo quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Sabes que Dios no se quedó en darnos el lenguaje? Y a Él se le ocurrió que nuestra comunicación, que dicho sea de paso, la más importante es la comunicación con Él, pero también la comunicación con los demás, no fuera solo a través de palabras secas, sino que permitió que nosotros pudiéramos ponerle ritmo y melodía. Con esto te quiero decir una cosa: Dios es el creador de la música. Yo creo que te das cuenta que se puede decirle a alguien muchas cosas a través de la palabra, pero hay un efecto contundente cuando se lo dices con un efecto musical. No sé cómo le digas a tu pareja, pero si le dices algún término en cariño simplemente con palabras, tendrá un mayor efecto si se lo dices con armonía, con ritmo y con música. No cabe duda que Dios es el que inventó la música. Él la creó. Sin embargo, cuando antes de la fundación y la creación de este mundo y la creación del hombre, Dios quiso que sus seres espirituales llamados ángeles tuvieran también una dotación especial para poder alabar y bendecir al Señor. Él, de acuerdo a Isaías 14, estamos un poquito cortos de tiempo, yo creo que tú conoces el pasaje. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos hablan de este personaje llamado Luzbel o Lucero, que era un ser espiritual, un ángel, un querubín, que fue diseñado precisamente para tener el primor de la música y de la alabanza. Sin embargo, ustedes conocen también que este ser espiritual se quiso rebelar y ponerse por encima de Dios. Él fue juzgado, él fue enviado a esta tierra, y ahora nosotros podemos también reconocer con bastante tristeza que Él es otro de los que busca que se le adoren a través
de la música y de la alabanza. Y él ha pervertido y ha ganado muchos adeptos. Sin embargo, el propósito de este mensaje es que nosotros podamos contemplar la maravilla que es que el Señor nos haya dotado de la capacidad de cantar, de adorar y de alabar al Señor. Te quiero decir algo más. El diablo no ha creado nada. Dios es el que creó la música. Y te quiero decir algo más. Nuestro Dios no es un Dios triste. Nuestro Dios es un Dios alegre. Hay un corito que dice, nuestro Dios es alegre, alegre. Realmente, la pregunta que surge es, ¿Dios canta? Amén. Sofonías 3:17 dice, Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantos. Quiero también señalarte algo. En este mismo momento, allá en el cielo, en el tercer cielo, en el lugar del trono de mi Dios, ese lugar está lleno de alabanzas. Los ángeles tienen una alabanza perpetua al Señor. Y si seguimos bajando, aún el espacio sideral no es un espacio silencioso. Se ha descubierto que hay diferentes galaxias que emiten sonidos con ritmo. Pero ¿sabes una cosa? Si el tercer cielo está lleno de alabanza, el segundo también. Dios quiere que la tierra esté llena de la alabanza del Señor. La música es una verdadera bendición para nuestro ser, porque afecta todas las áreas de nuestra persona. Hay 3 tipos de instrumentos dentro de la categoría musical. Son los instrumentos de percusión, de cuerdas y de viento. Evidentemente, los instrumentos de percusión afectan o apelan a nuestro cuerpo. Cuando esa batería suena, también nuestro cuerpo muchas veces se mueve, ¿no es cierto? Pero qué precioso es ver cómo nuestra alma también es realmente conmovida cuando hay un instrumento de cuerda, esos violines tan preciosos. Pero hay un instrumento por excelencia, que son los instrumentos de viento. Son instrumentos que dependen para su emisión de nuestros labios. Esos son los que apelan y afectan a nuestro espíritu. El efecto, dijimos, es sobre las 3 áreas de nuestro organismo. Pero es evidente que el área que más es afectada es nuestra alma. La música despierta un sinnúmero de emociones increíbles en nuestro ser. Nos puede producir mariposas en el estómago, nos pueden producir gozo, nos pueden producir alegría, nos pueden producir tristeza, nos pueden producir depresión, nos pueden llevar a la acción, nos pueden llevar a la violencia, nos provocan sueño o nos provocan expectación. Yo creo que en esta mañana tiene que haber una expectación en tu alma de lo que Dios te quiere hablar. Evidentemente somos marcados por lo que oímos. ¿Sabes? Hay canciones o melodías que a lo mejor tú las escuchaste en tu infancia, que cuando las oyes casualmente te remontan a esa época. La música es algo que nosotros debemos siempre valorar y agradecer al Señor por esa provisión. Y la pregunta que yo te haría en esta mañana es, ¿con qué frecuencia cantas? Sabes, esta predicación está dedicada a todos los que alaban, pero en especial a aquellos que no alaban. Tiene rúbrica, tiene dedicación. Preguntarte, ¿cantaste hoy solo cuando estuviste aquí en la alabanza del primer culto? ¿O cantaste en la regadera y alabaste al Señor?
¿Habrá un tiempo y alguna circunstancia especial que Dios ordene para nuestra alabanza? Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Si tú lo ves desde esa perspectiva, este pasaje nos está dando no solamente el cuándo, sino el cuánto. Y te lo voy a poner en un lenguaje más sencillo. ¿Sabes cuándo debemos alabar nosotros? Cuando tenemos ganas y cuando no las tenemos. Cuando nos va bien y cuando nos va mal. ¿Y cuánto tenemos que alabar? Siempre. No hay límite. ¿Sabes? No hay un momento específico para alabar. Dios quiere que en tu boca haya siempre una canción de gratitud y de reconocimiento al Señor. Hermano y hermana, no permitas que ninguna circunstancia silencie tu alabanza y tu canción al Señor. Ni nada humano, ni nada espiritual demoníaco podrá jamás o deberá jamás impedir que tú alabes al Señor. Mi pregunta es para aquellos que no alaban: ¿por qué están tan callados? ¿Qué cosa tan terrible les ha pasado en su vida que han silenciado su canción? ¿Sabes? No es solo las circunstancias terribles. Muchas veces no alabamos porque somos malcriados, somos egoístas, somos engreídos. ¿Sabes que a veces no alabamos porque Dios no hizo como nosotros queríamos? Y sabes que Él a veces nos bendice, pero nosotros decimos: es que no era como yo quería, y por eso me callo y no le alabo. Algunos, si no todos de los que estamos aquí, tendríamos que gritar aleluya, 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 desde que amanece hasta que anochece, hasta quedar roncos por la gratitud que tenemos que tener con ese Señor que tanto nos ha bendecido. Algunos llegan a la casa de Dios y están callados. Yo te haría esta siguiente reflexión. Se supone que vienes aquí para alabar, y si no lo haces, será mucho más difícil que si tú no lo alabas a Dios en su casa, puedas alabarle en tu casa o en tu trabajo. A veces existimos gentes que tenemos temperamentos melancólicos y a veces nos cuesta trabajo alabar. Hay gente extrovertida que a todo le pone música. Pero yo creo que de alguna manera hasta aquí hemos hablado de dos vertientes que son el cuándo y el cuánto debemos alabar. Pero también hay algo que tenemos que considerar en esta mañana: es la calidad de tu alabanza, es la calidad de tu canción. Creo que todos estamos de acuerdo que es más fácil, o dicho de otra manera, no es difícil alabar cuando estamos contentos y cuando todo nos va bien. Pero pon atención. Hay una verdad que quisiera dejar establecida a través del Espíritu Santo en tu corazón. La perfecta alabanza proviene cuando suceden todas las cosas contrarias. Cuando te va mal, cuando las cosas no han salido como tú quieres, cuando estás pasando por diferentes pruebas y tribulaciones, ese es el momento en el cual debe brotar de ti la alabanza perfecta. Hebreos 13:15 dice: así que, y ese así que es enfático, dice: ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sabes que la adoración y la alabanza en el Antiguo Testamento
estaba centrada o circunscrita al sacrificio de animales. Pero sabes que ahora nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto y que nosotros ya no tenemos necesidad de sacrificar ningún tipo de derramamiento de sangre. Y cuando el apóstol nos exhorta a que nosotros ofrezcamos esos sacrificios de alabanza, lo que nos está diciendo prácticamente es: debo alabar o debo ofrecer mi sacrificio de alabanza a pesar de. Quisiera que viéramos algunos ejemplos. Vamos a Hechos capítulo 16. Dice a partir del versículo 6: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, está hablando de Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Después de la conversión de Pablo, él tenía en su corazón un anhelo: servir al Señor, propagar las verdades de salvación que él había sido conocedor y por el cual él había sido hecho libre. En Asia las iglesias estaban prosperando. El primer intento de Pablo es ir a Asia. Había una obra que proliferaba, que estaba fructificando. Sin embargo, dice la palabra que por el Espíritu ellos fueron prohibidos de ir a Asia. Buscando la dirección del Señor, él tuvo una visión nocturna. Un varón macedonio le dijo: pasa, visítanos, ayúdanos. Y él, obediente a la señal de Dios, caminó hacia Filipos, la primera ciudad europea. Y cuando ellos llegan a ese lugar y el propósito era propagar el Evangelio, muchas cosas van a suceder que van a trastornar diferentes aspectos en el propósito principal del apóstol. Dice: y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñónos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Sabes que cuando Pablo y Silas están en aquel lugar, no encontraron una sinagoga donde ejercer sus primeros pasos para la propagación de la obra de Cristo. Eso significa solo una cosa: en Filipos, la primera ciudad de Europa, no había ni siquiera 10 judíos. La ley hebrea decía que en toda ciudad que hubiere más de 10 judíos se tenía que levantar una sinagoga. Y él, que de alguna manera pensaba ver las luces del éxito y de la gloria en Asia, ahora se encuentra con que en aquella población no hay ni siquiera 10 hebreos. Y que tiene que buscar y encuentra en la orilla del río unas mujeres que estaban alabando al Señor. Y él empieza su obra. Y dice que todos los días iba al río con aquellas mujeres para enseñarles. Pero aparte de eso, había una muchacha con espíritu pitónico que le salía al encuentro todas las veces que él iba y gritaba a grandes voces diciendo: estos son hombres y siervos del Dios alto, los cuales anuncian el camino de salud. Aunque aparentemente el mensaje parecía que era a favor,
Pablo no necesitaba que ninguna ayuda, y mucho menos proveniente de una fuente que no venía de Dios. Dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, él se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. ¿Sabes que Pablo esperó el momento oportuno para reprender y echar ese espíritu? El tiempo que él tuvo para hacer esto, él no lo hizo en la primera intención, se aguardó porque él quería dejar fundamentadas muchas cosas para que la iglesia en Filipos prosperara. Pero ¿sabes qué aconteció después de que esa muchacha fue hecha libre? Dice que sus amos habían visto que había salido la esperanza de su ganancia, tuvieron miedo, tuvieron enojo, tuvieron cólera, tuvieron rabia, mandaron a prender a Pablo y a Silas, dice, y los trajeron al foro, al magistrado, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados rompiéndoles sus ropas les mandaron azotar con varas, y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Hemos ministrado y diferentes ministros han hablado acerca de este pasaje. Yo creo que es bastante obvio que la circunstancia que estaban viviendo Pablo y Silas era de todo completamente desesperante. Prendidos, juzgados, condenados, azotados, maltratados, injuriados, y son metidos en la cárcel, aún en la cárcel de más adentro, donde las cosas eran aún más tétricas. Todo eso estaba aconteciendo en lo que nosotros vamos a llamar la terrible noche de Pablo y Silas. Yo creo que si ponemos un poco de imaginación, podemos ver a estos dos hombres total y completamente castigados en una postura totalmente incómoda, pero a lo mejor en un momento de esos Silas le dio un codazo a Pablo y le dijo, Pablo, ¿cómo estás? Yo creo que Pablo podía quejarse. Había realmente muchas razones para quejarse. Quizás pudo haber dicho, pues ya ves, yo siempre dije, este no era nuestro lugar. En Asia a lo mejor nos hubiese ido diferente. O quizás hubiese comentado y hubiese dicho, y todo esto nos pasa por hacer el bien, por traer libertad a una muchacha que estaba atormentada. Y dentro de todas las circunstancias adversas que podían haber en esa noche en Pablo y Silas, yo creo que Pablo no terminó ahí. Yo creo que le dijo, pero aunque todo eso esté pasando, aunque estemos en la situación más crítica, ese es el momento de la decisión. Es en el momento en que nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y sigue diciendo la palabra, mas a medianoche. La versión 60 dice, pero a medianoche. Yo quisiera que por un momento reflexionaras esa palabra más o esa palabra pero. Todos los más o los peros que hay en la Biblia son asombrosos, porque esa palabra lo que está trayendo es precisamente el cambio de circunstancias que se iban a operar en Pablo y Silas. ¿Cómo cambia esta frase o esta palabra, pero o más, las cosas? Y vamos a ver cómo ese pero o ese más cambia la tragedia de la noche de Pablo. Dice, sigue diciendo la palabra, mas a medianoche. Esa palabra medianoche, yo recuerdo que cuando recién llegué a esta iglesia, no recuerdo exactamente cuál de los ministros ministró acerca de la noche. ¿Qué es la noche? Yo no sé a cuántos de ustedes les atemoriza la noche. En la Biblia la palabra noche es sinónimo de tinieblas,
de un tiempo en el cual también se hace una comparación con las pruebas y con las tribulaciones en un sentido simbólico. Pero la medianoche es algo especial. Tú sabes que la medianoche, en ese término, ese es un parteaguas. Ese parteaguas es el que separa el día anterior con el nuevo día, que separa la oscuridad de la luz. Cuando la noche llega a su fin, cuando está en el máximo de oscuridad, es precisamente el momento en que inicia el nuevo día. Quizás no veas la luz, pero es cierto, a medianoche hay el anuncio precedido por esa palabra pero o más. A medianoche que algo va a pasar, que algo va a acontecer. Y ahí están Pablo y Silas en su noche más oscura, en el momento de la decisión. Podían quejarse o podían determinar otra cosa. Pero, ¿sabes? El apóstol Pablo determinó cantar. Dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. En medio de las más terribles noches que seguramente muchos de aquí han tenido que pasar, en medio de nuestros diferentes problemas, tú también tienes que tomar una decisión. La decisión que tomó Pablo es: no me voy a quejar, no voy a murmurar, no voy a criticar, no voy a estar descontento, simplemente le voy a alabar. La medianoche tiene dos panorámicas. Si miras hacia atrás, verás tus problemas, verás tu oscuridad, pero también la otra perspectiva es que mires a lo que viene. Y eso es ver la luz y ver un nuevo día. Pero ¿sabes? Muchos nos quedamos en el ayer. Nos quedamos encarcelados en el porqué de las pruebas, en el porqué de la tribulación. Quizás algunos nos quedamos trabados contando los azotes que hemos recibido. La pregunta es, ¿todavía te estás lamentando por lo que te pasó ayer? ¿O tienes la posibilidad de ver la perspectiva de una mañana que el Señor quiere anunciar a tu vida? La medianoche es el tiempo de la decisión. Y como leímos en Hebreos 13:15, es el momento en el que nosotros, no importa toda la problemática que hemos vivido, podamos decir, así que, a pesar de todo eso, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. La pregunta que te haría yo en esta mañana es, ¿estás dispuesto a ofrecer sacrificio de alabanza a pesar de tu noche? Gloria a Dios. Hay poquitos hermanos que dijeron amén. Vamos a ver cómo Dios cambió la noche de diferentes personajes en la Biblia. No sé si tenemos listo el acetato. Dice, alabando a medianoche es el título de esta administración. Y vamos a ver 7 personajes. Jacob, en relación con la palabra. Moisés, con las relaciones básicas. Mundo. Ruth, con la autoridad. Nicodemo, con los tratos personales. Pedro, con el plan de Dios. Pablo y Silas, en una relación con Dios. Y Jesús, en una relación con la gloria. Jacob había recibido una palabra.
en Génesis 25, en el versículo 23, en las circunstancias en que Rebeca consultó a Dios porque ella sentía el combate que tenían sus dos hijos en el vientre, hubo una palabra respecto a la vida de Jacob y dice: el mayor servirá al menor. Sin embargo, yo les estoy resumiendo, creo que cada uno de estos puntos daría para una administración. De hecho, esa era mi intención, pero yo creo que Dios quiere que tengamos el paquete completo en esta mañana, si Dios así me lo permite. Entonces, a pesar de que la palabra era enfática, que el mayor serviría al menor, eso significa que Jacob iba a ser el primogénito. Jacob luchó toda su vida para asegurarse la primogenitura. Y lo hizo a través de diferentes subterfugios, engaños y circunstancias realmente escandalosas, al grado tal que le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, robó la bendición de su padre simulando ser Esaú, y esto evidentemente tuvo un final. Y ese final es que Esaú decidió quitar la vida de su hermano Jacob. Jacob tiene que huir, y es cuando empieza su noche. Tiene que huir aquel que quería ser el primogénito, que quería tener la autoridad. Tiene que huir solo, sin dinero, sin primogenitura, sin autoridad, sin familia, e iniciar un peregrinaje que le significaría un total de 20 años, que vamos a llamar la noche de Jacob, y donde él tuvo que padecer, así como él había hecho, diferentes tratos y pruebas, empezando con su suegro, que resultó más tranza que él, teniendo que soportar a Lea, la fea, siendo explotado, engañado 1,000 veces, hasta que finalmente llegó el tiempo en el que Dios le dijo: ahora, Jacob, puedes regresar a tu casa. Ustedes conocen el pasaje cuando él toma sus mujeres, sus hijos, su ganado, y aprovechando la ausencia del suegro, inicia un camino. Yo creo que si contemplamos hasta ese momento, la vida de Jacob fue una terrible noche. Sin embargo, había un problema todavía aún mayor. El regreso de Jacob a su nación, a su patria, significaba otra vez la amenaza de muerte. ¿Cómo enfrentaría Jacob a su hermano Esaú? Finalmente, esos 20 años de sacrificio quedarían en nada. Así lo dice Jacob: Esaú mataría a sus mujeres, sus niños, y tomaría sus riquezas. Y vayamos a contemplar de alguna manera el corolario de la noche de Jacob. Vamos a Génesis 32 y vamos a leer desde el versículo 22. En este momento, Jacob, su familia, sus riquezas van camino hacia su patria. Dice desde el 21: y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantándose aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob
a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel y cojeaba de su anca. En su más terrible noche, en el momento en el cual Jacob no sabía si iba a vivir o iba a ser muerto por su hermano, él toma a su familia, cruza el vado de Jaboc, los deja y regresa. En ese momento de mayor incertidumbre, en el momento de mayor dolor, en el momento de las mayores incógnitas, Jacob, aquel hombre que había estado acostumbrado a pelear y a luchar por las bendiciones aún antes de querer seguir la palabra de Dios, tenía una decisión. En eso le aparece un ángel que lucha con él. Y él sabe que ese ángel lo podía bendecir y que esa bendición podía transformar totalmente su historia. Y se aferra a él. Así como un día se aferró al talón de su hermano Esaú para que no saliera, ahora vemos a un Jacob diferente, aferrado verdaderamente al dador de la bendición. Y cuando él forcejeaba y luchaba con este ángel que se quería soltar, en esta noche terrible de Jacob, él tenía solo un propósito. Mas a medianoche, él decidió aferrarse a la bendición. Y le dijo enfáticamente: no te dejaré si no me bendices. Y tú sabes que esa no era cualquier bendición. No eran las bendiciones que él pudo recibir a través de Lea o de Raquel, a través del ganado que pudo poseer, ni siquiera a través de la primogenitura que él tanto anhelaba, sino era la bendición directa de nuestro Señor. Y cuando él no se soltó, cuando él se aferró y el ángel pudo ver que había una determinación, una decisión, tuvo que lastimar o herir las coyunturas para debilitar esa fuerza de aquel luchador y poder zafarse. ¿Por qué? Dice, porque ya raya el alba. Y sabes que la actitud de Jacob de alabar y de reconocer al único que puede dar la perfecta bendición trajo para él una transformación total en su vida. Yo diría, la vida de Jacob fue un tremendo martirio durante esos 20 años. Una terrible noche, mas a medianoche. Pero a medianoche, cuando él tomó la determinación correcta y no soltó a Dios hasta que le bendijera, su noche se transformó en un tremendo día. Le preguntó ese ángel, que era Dios: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Jacob. Y Jacob quiere decir engañador y suplantador. Y qué tremendo se oía eso. ¿Cómo te llamas? El suplantador, el engañador, el tramposo. Pero en ese nuevo día que Jacob tuvo que experimentar a través de esa adoración, en las penurias, en las tristezas, en su medianoche, le significaron que Dios le dijera: no serás más Jacob, sino tu nombre será Israel, que quiere decir príncipe de Dios. En tu noche, ¿te agarras de Dios? ¿Clamas a Él para que Él te bendiga y Él transforme tus circunstancias? Esa es la enseñanza que nos deja Jacob. Pero sigamos. Segundo punto, Moisés. Ustedes saben perfectamente que Moisés fue la provisión de Dios para el pueblo de Israel, porque a través de él se había suscitado un libertador que finalmente terminaría sacando a Israel de Egipto, que es un tipo del mundo. Ustedes conocen los 40 años de Moisés en el palacio, los 40 años en el desierto de Madián y los 40 años como libertador, como guía de Israel. Él se presenta delante de Faraón y Dios, con poderosos milagros y señales
Todas esas plagas que tú y yo conocemos perfectamente bien, finalmente obligan a Faraón a decirles: váyanse. Y cuando todo parecía que iba sobre ruedas, y cuando aquel pueblo había salido con este portento que Dios había mostrado, va a llegar una noche especial para Moisés. Es la noche en la que Faraón decide y se arrepiente de haber dejado libres a los israelitas, haber permitido que ellos abandonaran el mundo, que abandonaran Egipto, y decide traerlos otra vez a la fuerza. Ustedes conocen perfectamente cómo en un momento dado Faraón con todo su ejército se lanza al encuentro del pueblo de Israel al mando de Moisés, y cómo ellos se encuentran en un terrible y grande aprieto. No había por dónde escapar. Al frente tenían el mar, en la retaguardia estaba todo el pueblo de Egipto, y en esas circunstancias el pueblo clamó, reclamó, murmuró contra Moisés. Éxodo 14, el versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Yo no sé si te puedes dar cuenta todo lo que había implicado para Moisés haber llegado en ese momento culminante de haber sacado al pueblo, y que ahora todo eso se ha echado por la borda porque el pueblo empezó a reclamarle. El pueblo empezó a decir que era preferible morir como esclavos que tener la libertad. ¡Qué noche! Yo no sé si tú eres líder de algo. A lo mejor eres líder de tu familia y motivas, empujas, aprietas para que los tuyos caminen en determinada dirección, porque estás buscando su bien. Pero en un momento dado las cosas se te vuelven en contra y los tuyos murmuran contra ti. Yo creo que eso es algo terrible, que todo ser humano que tiene esta motivación o este encargo de Dios de conducir a algo o a alguien tiene que enfrentar. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Sabes que cuando sales del mundo, el mundo te quiere regresar? Y va a hacer todo lo posible para que sigas cautivo de él. Pero Moisés tiene unas palabras que son su alabanza de medianoche. No temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios, el mundo que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Dónde? Está el mar, están los egipcios. ¿Dónde? Tú sabes que él hace camino donde no lo hay. Dice versículos más abajo, el 20 dice: e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. No sé si te has encontrado en alguna circunstancia en que no hay salida. Por donde le busques no hay escapatoria. ¿Sabes que Dios puede hacer camino donde no lo hay?
No sé si lo habías visto desde esa perspectiva, pero el éxodo fue de noche. Yo creo que ver el mar abrirse y pasar por medio de 2 columnas de agua ha de ser terrible, pero mucho más si es de noche. Pero cuando aquel pueblo pasó, cuando su noche estaba por terminar, ellos caminaron, y cuando las primeras luces del alba despuntaron, ellos estaban lejos de Egipto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Cantó. Y los hijos de Israel cantaron este cántico y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. 3. Ruth, otra historia tremendamente conocida. Ruth era una extranjera, viuda, pobre y rechazada. Y aún había tenido que renunciar a su nación. ¿Te puedes imaginar la noche de esta mujer? Ella sabía que los mandatos que tenían los hebreos eran de que ni moabita ni amonita tenían cabida en el pueblo de Dios, ni aún en la 4ª o la 10ª generación. Cuando ella tomó la decisión de ir con Noemí, cuando ella dijo esas benditas palabras que han quedado inmortalizadas, cuando Noemí una y otra vez enfáticamente le rogaba que regresara con los suyos, Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y esto suena bonito porque de alguna manera nos habla acerca de ponerse en la cobertura de Dios. Decirle a Noemí: tú eres mi guía, tú eres mi autoridad, pero también acepto tu autoridad, la que está por encima de ti. Tu Dios será mi Dios. Implica muchas cosas más, porque en ese aceptar está también aceptar el rechazo, el repudio, la pobreza, el maltrato, la ausencia de las cosas familiares para ella. Y yo creo que cuando aquella Ruth llegó junto con Noemí a aquel lugar de Palestina, ella tuvo que pasar esa tremenda noche, la noche de su viudez, la noche del rechazo, la noche de la discriminación, la noche de la pobreza. Pero sabes, ella había ido con una decisión: yo voy a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que se va a expresar a través de mi suegra, a través de la autoridad terrenal que tengo, y ella sabrá por qué pasos guiarme. Y cuando estaba Ruth en lo más terrible de su noche, su suegra la llamó y le dijo: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parvada de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, repara tú el lugar donde él se acostará, e irás y descubrirás los pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y le respondió: haré todo lo que tú me mandares. Era una mujer dispuesta a la obediencia hasta sus últimas consecuencias. Y la palabra sigue diciendo: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado.
Y como Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, retiróse a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y acostóse. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y palpó, y aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella dijo: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La obediencia a la autoridad, la alabanza a medianoche cambió total y completamente las circunstancias de esta mujer. Rechazada, viuda, pobre, extranjera, repudiada, obedeció a las instrucciones de la judía Noemí y fue y encontró a su redentor Booz poniéndose a sus pies. ¿Sabes que ese es un mensaje para todos nosotros? La única forma que nosotros podemos ser redimidos, por si hay alguien que no le conoce, es seguir las instrucciones que nos da la palabra. La única forma de encontrar la gracia de nuestro Redentor es poniéndonos a sus pies. Y como la noche, dice, más a medianoche, las cosas se transformaron y se cambiaron. Esta mujer que no tenía derecho a nada ni aspiraba a nada, se convirtió en la esposa de un noble como Booz. Pero no solo eso, Dios le permitió, por ese clamor de medianoche, por esa obediencia, ser parte de la familia de Dios, porque ella fue una antecesora de nuestro Señor Jesucristo. 4. Nicodemo. Relación con los tratos personales. Tremendo capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 3. Nos habla de este personaje. Dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. La palabra nos está dando una tarjeta de presentación de Nicodemo. Este no era un hombre común, era un hombre que era en primer lugar fariseo. Los fariseos eran gentes conocedoras al total y completo de la palabra. Pero no solo era fariseo, era príncipe, en el original dice jefe de los judíos. Yo estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo de pensar que Nicodemo era un hombre con una excelente posición en el pueblo de Israel. El Sanedrín, del cual era jefe, era el instrumento no solo de poder religioso, espiritual, sino político y administrativo. Ellos tenían la potestad de arrestar, de condenar, de sacar impuestos, de sacar dinero a la gente. Seguramente la posición de Nicodemo era envidiable. Tenía total y completamente resueltas sus finanzas. Tenía suplidos sus anhelos de autoridad y de poder. Sin embargo, él no era feliz. Él vivía con una tremenda insatisfacción, porque él sabía que no conocía la verdad. Él sabía que su vida era vacía, a pesar de tener llenas todas sus necesidades materiales. Había un vacío espiritual. Y él sabía que tenía que buscar esa verdad. Y él sabía que habían oído hablar de un Jesús que hacía maravillas. Pero simple y llanamente Jesús era aquel a cuyo grupo, del cual era jefe, eran los que perseguían a Jesús. Entonces se pone en un dilema, en un verdadero trato personal. Yo quiero la verdad, pero ¿cómo la encuentro? Si yo lo hago manifiestamente, estoy arriesgando mi posición, mi economía, mi dinero y quizás aún mi vida. Por eso se llegó de noche. Dice, este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Tiene una vislumbre muy ligera de quién era Jesús, todavía no de su deidad, le llama maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y díjole, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Qué tremendo. Un hombre con una tremenda insatisfacción, un hombre en la búsqueda de la verdad, un hombre en su noche más terrible, pensando que estaba arriesgando todo, quizás por no obtener nada, encontró la verdad. Él conocía las Escrituras, conocía y sabía que un Mesías había de venir, pero ahora estaba frente de él y estaba recibiendo en esa adoración y en esa alabanza de medianoche una transformación tal que las dos próximas veces que se cita Nicodemo, evidentemente está en otra posición. Él defiende a nuestro Señor Jesucristo y él de alguna manera tiene a favor acciones para la obra del Señor. Ya no más de noche, porque su luz había aparecido en aquel lugar donde tuvo su encuentro con el Señor. Voy a correr un poquito más. El siguiente personaje es Pedro. Pedro, ustedes conocen su vida. Había negado a nuestro Señor Jesucristo. Había observado su muerte, su crucifixión. Había observado las apariciones de Jesús resucitado. Sin embargo, llegó un momento en que Jesús los manda a ir a Galilea. Y cuando llegan a Galilea, le entró la nostalgia. Primero, porque Jesús ya no había vuelto a aparecer. Segundo, porque estaba reviviendo los momentos y los lugares donde Jesús lo había alcanzado. Pero vemos a un Pedro humillado, avergonzado, entristecido, con mucha condenación, y a eso le vamos a llamar la noche de Pedro. Cuando ve sus aparejos de pesca, ve su barquito, ve que no está Jesús, él dice, lleno de desánimo, pues ¿qué voy a hacer? Miró a los demás y les dijo, a pescar voy. Al fin, eso es lo único que sé hacer bien. Eso es lo único que he hecho toda mi vida. El sueño que tuve de que un día el mismo Jesús me llamó a ser pescador de hombres se acabó. Se acabaron todas las cosas. Él está muerto y cuando ha resucitado ya no aparece más. ¿Sabes qué le dijeron los otros 6 discípulos? Nosotros también vamos contigo. Y cuando ellos hicieron a la mar, la palabra dice que no pescaron absolutamente nada. Y a esa circunstancia de la noche de Pedro, de todas las situaciones que les he mostrado, habría que añadirle una más. Él regresaba fracasado, ni para pescar servía. Pero ¿sabes? La noche de Pedro estaba por terminar. En ese mismo momento se oyó una voz, todavía no se veía, apenas empezaba a despuntar el alba. La voz de alguien que les dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? Pregunta que apuñaló más el sentimiento de fracaso de aquel pescador. Y cuando él les dice, echad la red a la derecha, algo empezó a surgir en el corazón de él. Unas palabras semejantes habían surgido de su maestro cuando él estaba allá en Lucas 5, está descrito en la primera pesca milagrosa. Y cuando ellos obedecieron,
la red se llenó de peces. Pero cuando Juan y Pedro se preguntaban, ¿quién será? ¿Quién será? En medio de tanta tiniebla y de tanta oscuridad, ¿quién nos habrá hablado? ¿Quién nos habrá dado la instrucción de lo que tenemos que hacer? Juan le dice, es Jesús. Pedro se ciñó su ropa, se tiró, nadó los 100 metros que separaban y terminó su noche, porque se volvió a encontrar con su maestro. Ahora sí, había llegado el momento de que se cumpliera el plan de Dios. Él lo había llamado para ser pescador de hombres y no un pescador cualquiera. El siguiente punto es, ya vimos algo, es Pablo y Silas. La relación con Dios. Mas a medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios. Y dice la Escritura, y los que estaban presos los oían. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando alabamos tenemos una multitud de testigos que nos están oyendo. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de alabanza, esto va a traer una serie de diferentes reacciones en los que están a tu alrededor. Yo creo que los demás presos, cuando oyeron a Pablo y Silas cantar, se hicieron esta pregunta: ¿quién realmente que esté cuerdo podrá tener ganas de alabar en esta noche tan oscura? Pero ellos le cantaban a su Dios. Y yo creo que ellos también dijeron, su Dios ha de tener que ser algo especial, porque aquellos, en vez de blasfemar y de quejarse, le están cantando. Más vale que estemos atentos, porque yo siento que algo va a pasar, algo tiene que suceder. Entonces, dice la Escritura, entonces, ese entonces se refiere a lo que va a suceder como consecuencia de la oración y del cántico de aquellos varones. Dice, fue hecho de repente. De repente quiere decir en ese momento, al instante. ¿Qué cosa? Un gran terremoto. No fue una sacudidita, fue un gran terremoto. Se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Y quisiera hacerte esta reflexión. Cuando tú sacrificas alabanza a tu Señor, no solo te va a afectar a ti. Hay presos alrededor que nos están escuchando. ¿Acaso no has considerado que tu alabanza los puede libertar? Es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre qué cosas de nuestra vida tienen que ser sacudidas y derribadas para que podamos tener una alabanza perfecta a nuestro Señor. Quisiera preguntarte, ¿has entendido el poder de tu sacrificio de alabanza? Ahora sabes por qué no puedes perder tu canción. Quizás tu sacrificio de alabanza está a punto de provocar que se suelten las cadenas tuyas, de tu casa, de tu trabajo, de tu nación. ¿Has considerado que si tú alabas, puedes hacer libre aún a quienes no lo merecen? Quisiera cerrar este punto diciéndote, recuerda,
no pierdas tu canción. Ni te imaginas lo que esta puede provocar. Quisiera terminar con el séptimo punto. Jesús. Hablar de la noche de Jesús es hablar de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Se ha predicado mucho. Isaías 53 nos da una semblanza de este varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue molido, que fue herido, que fue abatido, que fue golpeado. Hay otro salmo, es el Salmo 22, que nos da una semblanza profética de sus sufrimientos. En sus primeros 21 capítulos nos hablan todo lo que él padeció, no solo antes de morir, sino cuando su alma estuvo en el infierno. Escuchar al profeta dando este relato como si él mismo hubiese sido un testigo ocular en la cruz es realmente estremecedor. Y quisiera decirte y enfatizar un poco, porque tenemos un estudio de nuestro hermano Moisés que habla acerca de la perfecta alabanza en este precioso salmo. Tú conoces cada una de sus palabras y de sus detalles. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y una tras otras todas las circunstancias de la noche de nuestro Señor Jesucristo están relatadas. Dice, todos me escarnecen de mí y estiran los labios y menean la cabeza diciendo, remítase a Jehová, líbrelo. Dice más abajo, hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente, heme escurrido como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Tú lo puedes terminar de leer. Pero ¿sabes? Hablar de la noche de nuestro Señor Jesucristo es también contemplar lo que Él hizo, que le trajo la completa libertad. Cuando sus sufrimientos iban a comenzar y Él había terminado de dar las últimas instrucciones a su pueblo en aquel aposento alto, había instaurado la Santa Cena. Dice Mateo 26, versículo 30, y habiendo cantado el himno salieron al monte de las olivas. ¿Te imaginas a nuestro Señor Jesucristo cantando delante de esa tremenda procesión que iba rumbo a Getsemaní? Y tú sabes perfectamente que hay plasmado en la Escritura los cantos que nuestro Señor Jesucristo entonó en aquel momento tan especial de su vida. El gran Jalel, estos salmos, solamente quisiera leerte una parte de ellos para que tú te imagines a tu Señor cantando para enfrentar su noche más oscura. Dice en el Salmo 118, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Castigóme gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Y sabes, cuando esa noche, la más negra de las noches de toda la humanidad, se estaba virtiendo sobre nuestro Señor Jesucristo y Él estuvo en lo profundo del infierno, y cuando parecía que la noche lo había tragado, gloria al Señor, Él se levantó. Su alabanza cambió las circunstancias para Él y para ti y para mí, porque cuando Él se levantó, en el Salmo 22 están las glorias venideras que Él mismo declaró. Y cuando les decía todos y el enemigo empezó a hacer fiesta pensando que había derrotado, se oyó una voz que dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Y tú puedes leer el resto del Salmo 22. No sé qué tan negra sea la noche que estés pasando. Te puedo decir algo. Esta puede terminar. Tan solo alaba. A lo mejor a alguno le gusta la noche porque se duerme sabroso. Pero sabes, Apocalipsis dice que allá en el cielo no habrá más noche. Porque no tendrán necesidad de lumbre de antorcha ni lumbre de sol, porque el mismo Señor nos alumbrará. ¿Y sabes que ese sol ya ha nacido para ti? Dice la última profecía del Antiguo Testamento: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Si quieres que tu noche termine, ponte de pie y alaba a tu Dios. No te oigo, hermano.